Venga, amiga Giola, para corte de caja, historia política. El lamentable suceso que le ha acontecido al obispo de Zilpancingo Guerrero nos permite reflexionar aquí, en corte de caja, sobre la presencia de la iglesia, hoy las iglesias, como sujeto o actor político en la historia de México. Es muy importante esta reflexión porque nos indica que, no obstante México ser hoy formal, teórica y constitucionalmente hablando un Estado laico, no siempre ha sido así, y llegar a ser un Estado laico, cuando menos en el papel, nos ha costado muchísimo esfuerzo, sangre, sudor y grandes cancelaciones del proyecto nacional. Es decir, la historia de la aparición de la iglesia, en este caso católica, en un país católico como el nuestro, se remonta a los inicios en sí de la conquista, porque venían auspiciados los conquistadores con la venia o la autorización real, pero también con el patronato de evangelizar, es decir, ingresar, recuperar, sumar y engrosar almas al mundo católico que en ese entonces, desde Roma, los papas desde entonces y hasta la actualidad encabezan. Es decir, la historia de la iglesia en México es tan antigua como el país mismo, pero el gran trampolín institucional, es decir, la institución que va a destacar en ese sentido, es la Real Audiencia. Una figura donde va a estar realmente identificada la pluralidad de ideas jurídicas que el virrey, en ese caso en España, imponía, pero con la asesoría incluso y participación de los religiosos. Pero el trampolín verdaderamente del Estado laico en formación en México es el Real Patronazgo. Es decir, la asociación o el binomio, la simbiosis entre el virrey y el obispo de la Ciudad de México, que juntos determinaban número, calidad y regiones a donde iban los misioneros y el clero, sea regular o secular, en la colonia española o en México. Es decir, la construcción del Estado laico mexicano va a pasar por un proceso que también se tiene que transfigurar en las constituciones, porque hasta la Constitución Liberal de 1857, las anteriores constituciones no contemplaban, sino que éramos un Estado confesional, es decir, un país con religión única, la católica. Así lo establecía incluso la primera de las constituciones, informales pero reales, que es la Constitución de Apatzingán de Morelos. Las demás, la de 1821 y la reforma de 1936 y demás, van a ser constituciones que contenían el ingrediente católico que nos hacía un Estado no laico. Pero la aparición de las iglesias van a trascender. En el porfiriato, en la iglesia derrotada por haber peleado en el bando conservador y luego en apoyo fundamentalmente de la intervención francesa, va a adquirir un punto de equilibrio, un entendimiento con Porfirio Díaz, que los estudiosos del tema religioso en México le han denominado el modus vivendi. Es decir, cómo la iglesia, por debajo de la ley de reforma y de la constitución vigente, la juarista hasta la de 1917, que es la garrancista, la actual, van a entenderse con el dictador oaxaqueño. A partir de ahí va a aparecer en el escenario electoral mexicano el Partido Católico Nacional, es decir, un partido político encabezado fundamentalmente por políticos católicos y de ideas católicas. Este partido va a desaparecer porque va a apoyar la sonada militar de Victoriano Huerta. Desaparecido el Partido Católico, el gran brinco de la participación de las iglesias en nuestro país es el sinarquismo, que en 1940 va a explotar a favor de la campaña de Juan Andreu Almazán y su heredero natural, el PAN, que nutrido de innumerables agentes políticos católicos, entre otros de la Acción Juvenil, jóvenes católicos, va a conformarse en un partido de línea confesional hasta que sus sucesivos presidentes nacionales lo van a descremar, por así decirlo, y lo van a acabar convirtiendo en una opción primero cívico-liberal y después democrática. La idea con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano en tiempos de Salinas Gortari es que la construcción del Estado laico en México siempre ha tenido a la Iglesia subordinada al Estado, pero actuante a su manera.